Maiteipa, buenos días, buenos días, buenos días. Jueves 26 de septiembre. Oku, Osunu, Aratiri, Araverá. Mano, opaishante, yahesacuavana, cuanda y bairija. Llueve, truena, rayos, centellas. Pero de todos modos, debemos reconocer que esto, hoy al menos, no es feo. Esta lluvia cae como una bendición en esta región. El cielo de la provincia de Misiones, al menos en esta parte, en la parte sur, en la ciudad de Candelaria, Posadas, Garupá, bueno, y gran parte también zona de Encarnación, zona de Corrientes, bueno, toda esta región, durante el día teníamos un aire espeso, pesado, y al mirar hacia arriba veíamos un disco dorado, casi rojizo, que representaba la visión que teníamos del astro rey, el sol. ¿Qué quiero significar con esto? Que los rayos, la luz del sol, apenas llegaba a nuestro suelo. La visibilidad para circular con vehículos en la ruta estaba extrañamente reducida, teniendo una temperatura ambiente elevada, con el calor normal de estos tiempos en esta región, más en cambio la visibilidad eran como esos días de invierno, de llovizna, para graficar, para ejemplificar. Pero hoy esta lluvia cae como un mimo a la naturaleza. El universo intenta restaurar el desequilibrio que nosotros, con nuestras inconscientes acciones, venimos cometiendo en contra de nuestro propio hábitat. El ser inteligente, entre comillas, el hombre, es uno de los pocos seres vivos que atenta contra su propia vida. Pareciera ser que el cerebro no nos funciona correctamente. No estoy acusando a nadie en particular, sino que estoy intentando hacer un examen de conciencia. Eso nos traía estos aires pesados, espesos, que nos dificultaba la respiración, que multiplicaba en nuestra sociedad las enfermedades de las vías respiratorias, y comenzábamos a ver señoras mayores, señores mayores o niños susceptibles a sufrir los avatares del clima, por decirlo de alguna manera, con barbijos, intentando proteger su respiración, que cada vez se nos estaba haciendo más pesado. Bendita la lluvia, bendita la naturaleza, bendito el Dios Supremo que nos regala este mimo y que nos permite ver nuestro ambiente restaurado. Hasta cualquier momento. Desde Guaranita, Barandú, Juan Ramón Fariña para todos ustedes.